Bueno, señores, estamos entonces aquí a donde llegamos a Flandes, Tolima. Y estamos aquí en el monumento al pescador flamengo, así de que vamos a hacer un corto recorrido o el recorrido básico de lo que es este municipio tolimense aquí en Colombia. Me siguen acompañando Paula Cruz y me sigue acompañando Lucía Moya. Bueno, señores, vamos a tomar lo que es la calle 10. Conocer un poco, aquí queda Macropan, repostería. Y esta es la calle 10 de este municipio. Vamos a recorrerlo así tranquilamente, suave, para ver cómo es. Esto es como más un anexo de lo que es el municipio de Girardot, Cundinamarca. Estos son municipios hermanos. Pasando el puente, como les decía, queda el puente Ospina Pérez, queda Girardot y es el departamento de Cundinamarca. Y pasando, y ya de para acá en Flandes, pues es el departamento, aquí estamos en el departamento del Tolima, así es de que son, es muy cercano, es casi la misma cuestión, ¿no? Bueno, aquí vamos llegando, esta es una de las principales, ahorita nos metemos por esta carrera novena que es otra de las principales, aquí queda la Policía Nacional, aquí damos la vuelta y tomamos, hasta aquí llegamos, damos la vuelta y vamos a tomar otra ruta. Aquí queda el colegio Liceo Los Ángeles. Bueno, entonces veníamos por la calle 10, ahora aquí vamos a tomarla. A ver qué calle me dice que es esta. Que aquí dice que esto es una vía desconocida, no lo puedo creer. Bueno, y aquí queda Flandes, mira, la estación de bomberos, aquí queda bomberos y aquí queda Policía Nacional, estación Flandes, mira. Aquí una pequeña plaza de eventos vendría a ser esta. Ahora volteamos por esta y vamos a ir hasta el puente férreo. Tomamos por esta ruta que también me dice que es desconocida, debería ser la carrera octava, ¿no? Aquí volteamos por esta. Hay 6. Y así es el municipio de Flandes, en el departamento de Tolima, muy fresco. Está ahorita, a pesar de que estamos a mediodía, ¿qué? La 1:05 de por Dios. Está muy fresco. Mira, aquí está lo que es el puente férreo. Esta es por donde pasaba antiguamente el tren que iba a no sé dónde. Nosotros tomábamos el tren aquí en Girardot e íbamos hasta Bogotá, ¿no? Siempre lo tomábamos aquí, al otro lado, pasando el río Magdalena, al otro lado ya Girardot. Esto es Flandes. Aquí dice restaurante Red de Flandes. Vamos a subir el puente y vamos a mirar el río Magdalena desde arriba y vamos a mirar el puente Ospina Pérez, que es hola amigo, que es el vehicular. Este es el férreo. Permiso. Con permiso, mi amigo. Dejémoslo por aquí. Dejémoslo por aquí donde dice el muchacho, el joven, que aquí las podemos dejar. Hola.
Y vamos a subir este puente, esta escalera hasta arriba. Siempre está larguito el camino. Lucía se ha quedado aquí abajo, me acompaña Paulita. Muy familiar esto para mí realmente. Muy familiar. Girardot es mi segunda ciudad. Lo primero es Bogotá, mi hermosa capital de la República, y luego es este sector de Colombia que yo quiero y adoro mucho. Y esto es cuando tú subes acá. Señores, yo tengo que comentarles algo. Cuando ustedes vengan a Girardot, esto está reciente, hoy es 6 de noviembre del año 2023. Girardot ya no es lo que era antes. Es muy moderna, muy antigua, muy linda, muy querida, agradable. Pero desafortunadamente la percepción de seguridad es increíble. Estamos aterrados, yo estoy aterrado. Desde que llegamos a Flandes, desde que llegamos al municipio de Flandes. Oye, mira, pusieron las rejillas, o sea que ya no hay peligro, ya no puede pasar uno con esa intranquilidad que había antes, no sé si. Mira lo bonito que es. Ayer cuando estábamos, porque nosotros llegamos el sábado, ya el lunes, ya nos devolvemos para Bogotá. Estuvimos andando por Girardot, estuvimos andando aquí en Flandes, estuvimos en varios sitios recorriendo. Y la verdad, desde que llegamos al sitio ahí en Flandes, nos dimos cuenta de que no es muy seguro. Lo digo y lo tengo que decir, así sea mi segunda ciudad, pero no, las cosas toca decirlas. Cuando llegamos ahí al puente de Flandes, nos dimos cuenta que salió la policía, revólver en mano. Yo no hacía a quién estaban persiguiendo, a quién estaban buscando, y no sé si quedó en el video, no creo. Después, cuando salimos a Girardot a dar una vuelta por la plaza de mercado, a dar vueltas, nos pasaron 3 delincuentes con revólver en mano, pidiendo permiso. Iban volados de la policía, habían acabado de atracar ahí en la plaza de mercado. No sé si eran turistas a los que habían atracado, no sé si eran lugareños, pero la cuestión es que los atracaron y pasaron por el lado de nosotros. Cuando yo vi a ese tipo con revólver, ¡oh, Dios santo! Realmente me dio mucho susto porque estaba acompañado de toda mi familia. Mi hija que está acá, Paula, Daniela que está aquí muy cerca de nosotros, y Lucía. Íbamos acompañados de más gente, entonces el susto que tuvimos fue grave. Después, charlando con la gente, nos dijeron que esto ya no era lo de antes, que esto tocaba tener mucho cuidado que en Girardot. No den papaya cuando vengan. No digo que no se pueda venir, claro que se puede venir a un sitio agradable, pero no de papaya, no traiga cadenas. Si trae celulares, es mejor tenerlos bien ubicaditos en un sitio escondido. Cuando íbamos llegando al barrio donde nos alojamos, mi hija iba con el celular en la mano y casi por poco también la atracan, la roban. Menos mal que íbamos en grupo, ella se dio cuenta que le iban a atracar dos motorizados y escondió rapidito el celular. Mi hija también se dio cuenta que le iban a robar y Daniela salió corriendo para donde yo estaba y me dijo que le iban a robar. Cuando pues me dijo eso, yo no vi los motoristas porque sencillamente ya se habían ido. Y por eso les digo, no es tan seguro. La percepción de seguridad, créanme que ya no es igual como hace unos 30, 40, 25, 20 años, no sé. Bueno, esto es departamento del Tolima. Y a mi mano derecha y a mi mano izquierda el departamento de Cundinamarca. Bueno, señores, seguiré recorriendo este municipio de Flandes, querido municipio de Flandes también. Mira que hay un malecón, lo demás de bonito también aquí abajo. Pero el sitio ideal y especial es este. Mira, aquí queda la plaza de mercado de Girardot, aquí donde se ve la cúpula roja, ahí está la plaza de mercado y ahí está el parque principal. Bueno, señores, Dios le bendiga. Venga, le pregunto, Paula, te pregunto una cosita. ¿Cómo le ha parecido la seguridad aquí en Girardot, en Flandes, en lo que hemos estado? Lo he sentido más pesadito que antes.
un poco más peligroso, la verdad. Un poco más pesadito que antes, un poco más peligroso. ¿Cómo le pareció ayer la situación que nos pasó en la plaza de mercado? No, ¿Cómo la vivió? pues me dio miedo. Y porque uno está acostumbrado como a estar con el celular en la mano, como a sentirse más tranquilo. Pero ya con eso así, como que no puede estar uno igual. ¿Usted vio los tres muchachos que pasaron con y el que pidiendo permiso iban con el revólver en la mano? Sí, sí. ¿Cómo vivió esos momenticos? No, pues yo pensé al principio que estaban era jugando, no me di cuenta hasta que ya estaban cerquita, que casi que empujaron a mi abuelita. Y ahí fue que me di cuenta que estaba pasando algo más. Pero no, qué miedo. Y lo de Daniela, ¿cómo sentiste cuando le iban a quitar el celular a Daniela, a tu hermana? No, igual nos asustamos con mi abuelita cuando vimos que esa moto se le acercó tanto. Susto, pues le da miedo a uno. Sí, Daniela estaba aterrorizada, ella quería tomar un taxi y irse inmediatamente desaparecer del sitio. ¿Cómo le ha parecido este sector? Ya lo conocíamos, ¿no? Muy bonito. Bonito. Da miedo la altura, pero ya después de uno estar aquí Sí, ya, sí. Y ya le han puesto estas mallitas que eso lo hace más seguro. No nos olvidemos que de aquí se cayó un niño, creo que fue allá donde va el señor. Un niño como de 8 o 9 años se cayó al río Magdalena y lógicamente que murió. Pero han colocado esta rejita y es mucho más seguro. Así yo paso, la vez pasada que estaba en Girardot iba a pasar, no lo logré pasar porque daba mucho miedo. Así ya da una percepción de seguridad. Sí, ya la seguridad cambia. Bueno, señores, continuamos nuestra ruta por nuestro querido Flandes, nuestro querido departamento del Tolima, señores. Bueno, mis queridos amigos, entonces salimos de aquí del puente férreo a orillas del río Magdalena, aquí en Flandes, Tolima, y vamos a seguir recorriendo este querido municipio. Vamos a ir ahora hasta lo que es la alcaldía municipal, la alcaldía de este municipio, y vamos a tomar otras callecitas para tener una idea de lo que, ya con estos videos se tiene una idea de lo que es Flandes, Tolima. Esta sigue siendo para Google Maps una calle desconocida, caramba. Avenida Ferrocarril se llama, hombre. Esta es la avenida Ferrocarril. Y aquí vamos a seguir por la avenida Ferrocarril. Ay, juepucha. Ay, juepucha. Toca tenerle mucho cuidado a esto. Sí, esta es la avenida del Ferrocarril. Seguimos. Hola. Bueno, me dice que allí queda... Hola, buenos días, ¿cómo estás? Qué hermosura de chica. Y aquí vamos a llegar a lo que es la alcaldía municipal del pueblo, hombre. Pues vamos a ver si el GPS me tiró donde dice. Pues aquí dice que es la alcaldía municipal, pero creería yo que este es el sector donde queda normalmente la alcaldía en los municipios, es donde realmente queda el parque principal y la parte central de lo que son los pueblos. Entonces aquí dice, mira, alcaldía municipal de Flandes en el departamento del Tolima, tesorería. Bueno, esta es la alcaldía municipal. No sé cómo os parezcáis esta ciudad, Vamos a tomar ahora. Vamos a preguntarle a alguien que nos guíe, que nos ilumine. Hola. Esta fue la afortunada. Hola, buenos días. Hágame un favor, que somos turistas, queremos saber cuál es el parque principal de Flandes. O la iglesia, ¿dónde queda el sitio así como más? Pues mismo acá tiene que tener cuidado porque acá hay hartas ollas. ¿Hay qué? Ollas. Ollas, es peligroso. Acá está, pues le digo, si indico para la vuelta aquí, ahí se ve la iglesia. Aquí a la vuelta se ve la iglesia. No, mira, acá, yo no sé si será contravía, no sé. Si él llega acá, no sube. Ah, o por la otra también subo, sí. Sí, pero tiene que bajar por el lado de la escuela. Usted llega acá a la esquina, ahí se ve la iglesia. Ah, bueno, listo, ok. Hay un parque, hay otro parque. Esa iglesia es la parque principal de Flandes. Ah, bueno, listo. Esto mismo, acá no hay parque, no sé qué llevar, que venga, que ya hay el parque.
que espero para robarlo con revólver. Ay, Dios. Y allá quedan los restaurantes, y por aquí derecho. Ah, no, ya esa la fuimos, al Puente Férreo. Y no ¿cómo le fue bien? No, bien, no, nada, todo bien. Porque allá ahorita hace como una hora robaron a unos turistas. Ay, Dios Unas mío. muchachas subieron y le robaron, no sé qué le robaron porque gritaban y gritaban ahí. ¿En serio? Es que no hay policía. No hay policía. Listo, bueno, muchas gracias, chao. Bueno, continuamos nuestra ruta por Flandes, Tolima. Quiero visitar también lo que es que dicen totalmente que esto es realmente peligroso, me estaban diciendo por ahí, pero no, o sea, se me hace, es increíble que hay muy poca policía, que esto está fregado, que esto está jodido, Dios mío, que está tomado por la delincuencia este pueblo, Dios mío, que nos estamos arriesgando, que estamos arriesgando el pellejo por aquí. Y yo creo que si es así, es mejor largarnos. Aquí dice, mire, parroquia Nuestra Señora de Fátima. Quiero decirles una cosa. Esta parroquia es una de las parroquias más sencillitas que he visto en Colombia. Esta parroquia aquí es una de las iglesias más sencillitas que he visto en Colombia. Esta parroquia de Flandes me hizo acordar de varias, entre ellas una que tengo como muy básica y muy sencillita, la de Polonia, corregimiento del municipio de Huila. Siempre que veo una iglesia chiquita me acuerdo de ese municipio. Bueno, vamos a buscar la carrera 9ª del municipio de Flandes. Aquí vamos a... Esta es la carrera 4ª. Aquí ya queda la principal. Yo creo que por esta me iba a meter, pero sigamos derecho más bien. Aquí llegamos al D1, lo que pasa es que aquí llegamos al sitio donde arrancamos, que es el monumento al pescador, pero nosotros tomamos fue la calle 10, que es esta, o sea que vamos a tomar otra vez la calle 10 para llegar a lo que es la avenida, la carrera 9ª, que la quiero hacer, y yo creo que ahí termina mi recorrido en el municipio de Flandes. Esta vuelve a ser la calle 10. Bueno, le damos la continuidad a la calle 10. Y nos metemos por aquí. Aquí dice Institución Educativa Caldas. Esta dice que transversal 10ª. El sitio no está como muy chusco. Yo por donde meto mis chicas, de por Dios. Sigamos derecho o paramos aquí. ¿Qué hacemos? No, démosle derecho. Esta es la carrera 9ª. Esta es la carrera 9ª. Aquí sigue siendo esta la carrera 9ª. A ver hasta dónde nos lleva. Está muy descuidadita. La queja principal, que aquí no hay autoridad. Hay más delincuencia que policía. Muy poquita policía. Los políticos no hacen nada por este municipio. Esa es la queja que hay. Esa
Bueno, y aquí les explico una cosita. Yo creo que en marcho ya tomamos para tomamos esta ruta principal que nos bota aquí. Echémonos por aquí, por este lado. Aquí termina la carrera 9ª. Esta es la vía que va para Espinal, Ibagué, Neiva y diferente, para el Alto de la Línea, para el eje cafetero. Y hacia atrás va para Girardot y va para Bogotá. Bueno, entonces estamos aquí en la carrera 9ª, salimos y tomamos esta vía. Esta es una vía nacional, esta es la ruta nacional 45. Como ya les decía, la que va para diferentes partes del país, pero atraviesa el municipio de Flandes. Uy, juepucha, aquí me dice que no puedo voltear por allí. Vamos a ver cómo hacemos. Prohibido girar en U. Vamos a ver qué hacemos. Vamos hasta más adelante porque aquí en este sitio, especialmente en este sitio, no se puede dar vuelta, ¿vale? Bueno, aquí ya vamos a dar la vuelta para... Aquí ya lo permite. Aquí igual ya la salida de Flandes ya es para... Esto ya es ruta para Ibagué. Y aquí, viniendo de Espinal, este vendría a ser la entrada... Viniendo de Espinal vendría a ser la entrada a Flandes. Entonces, llegamos hasta el puente sobre el río Magdalena y termino mi recorrido aquí en el municipio de Flandes. Y marchamos a mi querida y hermosa capital de la República. Y así es como esta es como la parte más central, vendría a ser del pueblo realmente, porque la atraviesa esta ruta nacional que es de las más importantes en Colombia, ¿no? Aquí dice la ferretería de la Octava. Piqueteadero La Frontera. Cemex, Ara y otra vez Macropani. Y aquí está el monumento al pescador. Y aquí está el puente Mariano Ospina Pérez. Lo voy a pasar muy lentamente y aquí termino el recorrido de Espinal, Tolima. Gracias por seguir mis rutas y muy pronto una nueva ruta. Siempre conociendo municipios nuevos en Colombia. Siempre, mira esta iglesia, esta es una postal hermosa de mi querida Flandes y querida Girardot en el departamento de Cundinamarca, Flandes en el Tolima. Pasémoslo muy suave, nadie me está acosando. Y aquí ya derechito salimos, mira el río Magdalena, los bohíos, el río, el puente. Y un recuerdo de mi amigo Boris cuando tenía 18 años, lo atropelló un carro aquí saliendo de este puente, aquí. Boris Pastrana lo atropelló, amigos de juventud, en este sector, acá en este sector. Bueno, Dios los bendiga a todos, gracias por seguir mis rutas.